Respira, respira, respira. Más que nunca necesitamos respirar. Bueno, siempre nos ha hecho falta respirar. Pero en este momento social en que estamos viviendo, con el aislamiento, se están generando serios problemas con la respiración. Por un lado, está el problema físico de tener una mascarilla puesta, que evidentemente si una persona respira en cada inspiración medio litro de aire, es posible que 50 o 100 centímetros cúbicos de aire se estén quedando en la mascarilla, por lo tanto no estemos oxigenando correctamente. Pero ya más allá de este problema físico, tenemos, digamos, la ansiedad, la incertidumbre, el miedo que está generando este proceso de coronavirus. Y, consecuentemente, eso también está generando muchos problemas de respiración. Por lo tanto, es un momento oportuno para que tomemos conciencia sobre nuestro nivel de respiración, nuestra capacidad respiratoria, puesto que la respiración es la vida. Es la única función que es consciente e inconsciente a la vez. El corazón funciona solo. Yo no puedo hacer que lata más rápido o más lento, no pedir párate, corre más. No, él va a su ritmo. Y así cualquier función, la función digestiva, el hígado, el cerebro, todo funciona de forma inconsciente. Y la respiración, habitualmente, cuando estamos respirando, también respiramos inconscientemente. Uno está respirando y no lo piensa. Pero de la misma forma, puedo respirar voluntariamente. Por lo tanto, la respiración es la única puerta que une el consciente y el inconsciente, de tal forma que si yo mejoro mi respiración, también voy a mejorar mi inconsciente. De por sí en todas las técnicas de crecimiento interior, técnicas de meditación, técnicas de yoga, cualquier técnica de crecimiento interior tiene como caballo de trabajo principal la respiración, las prácticas respiratorias. Hablemos primero un poco más de la respiración. Respirar es coger oxígeno, todo el mundo lo entiende así. Sin oxígeno no respiramos. Pero respirar es algo más que coger oxígeno. Respirar es movilizar el pulmón, y cuando movilizamos el pulmón, fomentamos la circulación sanguínea. Por lo tanto, respirar ampliamente es fundamental para que tengamos una correcta circulación sanguínea. Pero no solamente mejoramos la sangre. Al bajar el diafragma, hacemos un masaje a toda la masa intestinal, fundamental para que los intestinos puedan absorber correctamente los nutrientes, para que no haya estreñimiento, para que nuestro intestino funcione mejor. No solamente los intestinos, todos los órganos de la gran célula, lo que se encuentra en la gran esfera del tórax y la gran esfera del vientre, son masajeados y movilizados mediante el proceso de la respiración. Desde el punto de vista de la TNDR, hablamos del gran corazón, que corresponde al segmento vibración-sentimiento. Por un lado está el corazón físico que se encarga de propulsar la sangre a través de las arterias, arteriolas, capilares, hasta que la sangre llega a las células para que se nutran. Pero una vez que la sangre ha llegado a las células, en el retorno venoso es fundamental el pulmón. Es el pulmón en su inspiración y expulsión cuando hace que la sangre se absorba. Por lo tanto, al respirar no solamente es coger oxígeno, es fundamental para la circulación sanguínea y es fundamental para los procesos de asimilación de alimentos. Hablemos de la ansiedad. La ansiedad siempre lleva asociado una dificultad para coger oxígeno. La persona que tiene ansiedad, digamos que le falta oxígeno a sus células. Ahora bien, ¿por qué le puede faltar oxígeno a sus células? Una, por una razón puramente física, y dos, por una razón psíquica.
A nivel físico, por poner un ejemplo, una persona que está buceando en el agua, en el momento que le falta oxígeno, siente una ansiedad vital por salir fuera. En el momento que sale fuera, coge aire, desaparece la ansiedad. Por lo tanto, problemas con la alimentación. Una persona que tenga sus células malnutridas, sus células pueden sentir ansiedad, una ansiedad crónica, interna, que nada tiene que ver con problemas psíquicos, sino una ansiedad de origen mala nutrición de células. Por esto os aconsejo que conozcáis la alimentación sindrómica TNR, que es una alimentación individual. Pensar que muchos procesos de ansiedad no son de origen psíquico, son de origen físico. Bien, vamos a hablar ahora de la ansiedad de origen psíquico. La persona que tiene ansiedad, lo que tiene es, le falta algo. ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es ansiar. Ansiar es desear algo. ¿Qué desea toda persona que tiene ansiedad psíquica? Lo que desea es sentirse amado y reconocido por el mundo que nos rodea, por el hecho de existir. Todos los seres humanos tenemos corazón, tenemos sentimientos, necesitamos ser reconocidos por el universo, por el mundo que nos rodea. Y en la medida que no nos sentimos amados y reconocidos, aparece la ansiedad. Aquí debemos conectar con un concepto importante que es un concepto TNR, que es la dignidad. Sentirnos amados y reconocidos por el hecho de existir. Toda persona, en la medida que se siente digno, la ansiedad de origen psíquico desaparece. Porque siempre estamos con los sentimientos de a mí no me reconocen, a mí, al otro sí. Los cuatro complejos: complejo de superioridad, complejo de inferioridad, complejo de inocencia, complejo de culpabilidad. Estamos siempre, yo soy inocente, aunque lo que he hecho no está muy bien, pero como lo he hecho yo, soy inocente, el otro es culpable. Estamos en este juego, y este juego es el que está generándonos sistemáticamente un proceso de ansiedad psíquico. Por lo tanto, tenemos en la ansiedad, por un lado, la parte física, mala nutrición, y por otro lado, tenemos la parte psíquica, que es el no sentirnos amados y reconocidos, que nos genera un problema respiratorio. Sería, ¿qué razones existen para que una persona no respire correctamente? Podríamos clasificarlas en razones de origen físico y de origen psíquico. Las que tienen que ver con la psique, podríamos determinar dos aspectos importantes, que sería la ansiedad y el miedo. Y las que tienen que ver con lo físico, tendríamos que ver los problemas que tenemos en el aparato respiratorio, las tensiones que podamos tener en la zona digestiva también, pero sobre todo en el aparato respiratorio. Los problemas respiratorios de origen físico pueden ser por una debilidad del pulmón, pero lo más frecuente es por alteración de las mucosas pulmonares, bien porque están inflamadas, porque están con exceso de mucosidad o con falta de mucosidad, que están secas. Todo esto va a generar siempre problemas respiratorios, incluso pequeños espasmos, como puede suceder en un asmático, o procesos de inflamación de senos frontales, de lo que es una sinusitis. En estos cuadros de dificultad respiratoria de origen físico, por supuesto, es fundamental, por un lado, hacer una exploración TNR, ver qué bloqueos existen en los sistemas de pulmón, de pecho, de garganta, cuello, sistemas linfáticos incluso de la zona del cuello, y por supuesto hacer masaje TNR. Y otro tema fundamental sería corregir la alimentación, puesto que una alimentación, por ejemplo, muy rica en lácteos y trigo va a generar mucosidad. Por el contrario, si hay un cuadro de mucosidad, en este caso habría que reducir estos alimentos. Pero en los cuadros de sequedad de mucosas pulmonares, concretamente los lácteos y el trigo son muy beneficiosos. Por lo tanto, deberíamos hacer un diagnóstico sindrómico para ver qué alimentos deberíamos poner, qué alimentos deberíamos quitar y la herbología TNR, qué plantas de salud serían las convenientes.
Bien, sin duda, incluso el automasaje TNDR en caso de problemas de los senos frontales, pues esto es muy práctico. Ya en las zonas pulmonares, zonas de garganta, una buena exploración con masaje es fundamental. La ansiedad. La ansiedad, diríamos que toda la población, de forma genérica hablando, mantiene un nivel de ansiedad, que lo podemos llamar ansiedad latente. Si observamos, todas las personas en su interior tienen un nivel de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo define la TNDR la ansiedad? La ansiedad es ansío algo. Algo me falta. ¿Y qué es lo que nos falta en la realidad? Lo que nos falta es sentirnos amados y reconocidos por el hecho de existir. Somos un ser con corazón, que tenemos sentimientos. Y el hecho de que el universo, los seres que nos rodean, el mundo que nos rodea, no nos reconozca como lo que somos, seres dignos, seres amados por el hecho de existir, esto nos genera a todos una ansiedad latente, con la cual vivimos. Luego hablaríamos de la ansiedad manifiesta. ¿Qué es la ansiedad manifiesta? Cuando uno ya ese nivel de ansiedad latente le da dificultades en su día a día, en el vivir diario. Y hay ese problema. De lo que mencionaba antes de la ansiedad latente y la ansiedad manifiesta, vemos que posiblemente si hacemos una exploración TNDR a 10 personas, 9, por no decir los 10, mantienen pequeños bloqueos TNDR sobre el plexo cardíaco. Es decir, toda la población de forma genérica, insisto, mantiene una ansiedad latente. Cuando la ansiedad ya se produce manifiesta, el bloqueo cardíaco aumenta en dolor, aparecen otros puntos dolorosos en las zonas izquierda derecha, que incluso reflejan ya estados de angustia más allá de ansiedad. Y si se mantiene una ansiedad latente, con frecuencia aparecen problemas en los sistemas vertebrales dorsales entre D3, D8, principalmente la dorsal 5 suele afectarse, puesto que la dorsal 5 es la parte posterior del plexo cardíaco. Y encontramos en la exploración TNDR puntos en esta zona inflamados y debilitados, dolorosos. Incluso la vértebra se inflama y duele. Por lo tanto, tenemos que la ansiedad tenemos la manifiesta y la ansiedad latente. Bien, y decíamos que la ansiedad en general se produce por no sentirnos amados y reconocidos por el hecho de existir. El miedo. El miedo bloquea la gran esfera del vientre. Bloquea la gran esfera del vientre. El miedo nos comprime los intestinos. Ante una situación de peligro, ante un peligro eminente, surge un impulso en el vientre de defensa o nos cagamos de miedo. Es decir, el miedo afecta a la gran esfera del vientre. Desde el punto de vista de la TNDR, podemos decir que todas las patologías que presenta nuestro intestino, desde un estreñimiento, una diarrea, tienen como denominador común en el inconsciente un sentimiento de miedo. Bien, vamos ahora a hablar del miedo desde el punto de vista de la respiración. Puesto que el miedo contrae el vientre, lo que ha espasmodizado, evita que éste pueda distenderse cuando cogemos aire, se bloquea el diafragma. Y el miedo va a generar alteraciones en nuestros procesos digestivos, en nuestros procesos de asimilación de los alimentos en los intestinos. Por lo tanto, el miedo es un factor fundamental para conseguir respirar correctamente. Si tienes procesos de miedo, conviene a que aprendas a respirar con la gran esfera del vientre. Y para ello puedes hacer o bien tumbado en una colchoneta, o bien colocado en una posición de meditación tipo Zen, o incluso simplemente estando de rodillas, o tumbado en la cama, como he dicho, en un butacón. Simplemente expulsamos todo el aire del vientre y visualizamos que el vientre se encoge como un globo que pierde aire. Y cuando ya tenemos
todo el vientre, el globo bien comprimido, empezamos a visualizar que en el centro de la gran esfera del vientre, a la altura del ombligo, un par de dedos más abajo, pero en el centro, entre la espalda y el vientre, ahí en un punto empieza a nacer el aire y empieza a hinchar el globo en todas las direcciones posibles. Atrás, adelante. Así que expulsamos el aire, empezamos a coger aire. Y expulsamos. Cogemos aire. Y expulsamos. Y así 5 o 10 minutos. En 5 o 10 minutos que dediquemos todos los días, en una semana como mucho, veréis que el vientre de forma natural empieza a respirar él solo, puesto que la respiración abdominal es lo natural. Es lo natural. Todo niño respira con el vientre. Es con la educación y con las tensiones psicológicas que se van creando que se bloquea el diafragma y mucha gente respira solamente con el tórax. La respiración del tórax prácticamente nos lleva siempre a un proceso de ansiedad. En los procesos de bloqueos de miedo en el vientre, sin duda, una exploración TNR y masaje TNR hace maravillas sobre ello. Pero, más allá del masaje, están las prácticas respiratorias. Nos ponemos rectos y expulsamos todo el aire. Y seguidamente vamos expulsando. Cuando hacemos esta respiración en el vientre, es importante que el tórax no se hinche, porque muchas personas que tienen de forma crónica un bloqueo en el diafragma y por tanto no respiran con el vientre, cuando les invitas a que respiren con el vientre, hacen esto. Cogen, hinchan el pecho y el vientre no se mueve. Es conveniente en estos casos que se hagan muy conscientes de dejar el pecho que no se mueva y que sea el vientre el que abre. Incluso en las personas que no tienen práctica, que se tumben en una colchoneta, en un horizontal, pongan las manos sobre el vientre cuando cojan aire, que vean cómo las manos se levantan y cuando expulse, cómo las manos se hunden. Esta práctica, cualquier persona que no respira con el vientre, que por supuesto si no respira con el vientre prácticamente va a tener un mayor nivel de ansiedad que se hacen solamente con el tórax, prácticamente este hecho en sí ya supone un aumento del nivel de la ansiedad. En estas personas conviene que todos los días dediquen 5 o 10 minutos a tumbarse boca arriba y a practicar con las manos a hinchar el vientre en su respiración. Normalmente, si lo hacen 4 o 5 días, verán que ya de forma automática, en el día a día, sin darse cuenta, empezarán a respirar con el vientre. Puesto que la respiración en el vientre es la respiración natural nuestra, es como un niño respira hinchando el abdomen. Solamente en el caso de las mujeres, de las niñas, durante algunos tiempos cortos en su respiración, respiran usando el tórax. Y dicen que esto es debido a que la niña algún día será madre, tendrá el vientre con el feto y necesitará respirar con el tórax. Pero salvo estas circunstancias, lo normal es respirar con el vientre. Bien, así que tenemos el caso del miedo que bloquea el vientre. Respirar y hinchar el vientre y conseguir una respiración abdominal reduce sensiblemente el miedo.
Bien, ahora hablemos de ese bloqueo en la gran esfera del tórax, de esa ansiedad. Y aquí os voy a invitar, os voy a enseñar a que hagáis un pequeño masaje TNDR sobre la zona del tórax, como explicamos en el curso de automasaje TNDR. El curso de automasaje TNDR, en el segundo 7x2 días con el masaje TNDR, son mini temas de 7 días de automasaje TNDR. En el segundo ciclo, que trabajamos tórax, cuello y cara, ahí se enseña cómo trabajar y masajear los puntos del tórax que tienen relación con el tema de la ansiedad. Seguidamente os voy a explicar un poco cómo se hace. Simplemente es masajear con la mano, pero tendréis una pequeña explicación mayor. Bien, ¿qué más os cuento del respirar? Existen técnicas de respiración desde el punto de vista de la TNDR muy maravillosas, que es respirar las diversas esferas, la gran esfera de la cabeza, la gran esfera del tórax, la gran esfera del vientre, y digamos que una sería la más universal, por decir así, sería respirar a la célula. ¿La célula qué es? La célula está compuesta por la gran esfera del tórax y la gran esfera del vientre, es decir, lo que es nuestro cuerpo. Si al cuerpo le quitamos brazos, le quitamos piernas, cabeza y genitales, eso es la célula. Nosotros somos una célula. O sea, todos los órganos. Esa célula tiene 4 cilios, brazos y piernas, y diríamos tiene 2 prominencias, la cabeza y los genitales. Pues bien, esta célula, su centro, corresponde con el plexo solar, es decir, con el centro del estómago. Puesto que la célula, su centro es el estómago, por donde entra la comida, lógicamente. Donde la comida, los alimentos en el estómago, cuando nosotros comemos un alimento, una almendra, diríamos, en la boca la trituramos. Y la boca, mediante la ptialina, digiere los hidratos de carbono, pero las proteínas no se destruyen en la boca. Es cuando llegan al estómago, cuando las proteínas se destruyen, y diríamos que en ese momento el alimento muere para ser nosotros. Diríamos que el alma del alimento se funde con el cielo de nuestro estómago. Por decir algo poético. Bien, por lo tanto, el estómago es el centro de la célula. Y hay una respiración, que se llama la respiración de la célula, que es visualizar que el aire entra justo en un punto en el centro del estómago y va hinchando hacia abajo y hacia arriba toda la gran célula. Hinchamos la gran esfera del tórax, hinchamos la gran esfera del vientre y digamos que llegamos a la periferia de la piel, donde se encuentra el manto vital o manto energético nuestro, que es sobre el que trabaja la exploración y el masaje TNDR, sobre el manto vital. Por lo tanto, expulsamos todo el aire, inspiramos y el aire llega a la periferia. Bien, esta respiración, desde mi punto de vista, es la respiración más completa. Habitualmente en las prácticas de relajación, de meditación, se trabaja lo que es la respiración abdominal, que es respirar en el vientre, que como ya hemos dicho, es ideal para reducir los sentimientos de miedo. Pero está muy bien, como hemos dicho, pero la respiración a la célula, toda la célula, hinchamos el tórax y el vientre a la vez, hinchamos toda la célula, y esta forma de respirar incluso favorece que la circulación sanguínea llegue más a la periferia de nuestro cuerpo. Mejora la circulación sanguínea, mejora la nutrición, mejora la respiración. Bien, creo que ya me he extendido bastante sobre los problemas respiratorios de origen psíquico, tanto la ansiedad como el miedo. Vamos a hablar un poquito ahora de los problemas respiratorios de origen físico. Y vamos a hablar principalmente del pulmón. Puede existir una persona que tenga una deficiencia
pulmonar. Pero lo demás vamos a, que le impediría respirar, pero estos son casos excepcionales. Lo más normal es que exista una alteración de bronquios o de mucosas pulmonares, es decir, que estén las mucosas del pulmón inflamadas, que estén resecas, que estén congestionadas de moco. Cuando las personas tienen problemas para respirar por exceso de mucosidad, por sinusitis, mocos excesivos, una especie de gangosidad, estas personas sería conveniente que redujeran los lácteos y el trigo en su alimentación. Luego están las personas que lo que mantienen es un proceso de sequedad, mantienen las mucosas muy secas. Y en estos casos sí les conviene tomar lácteos y sí le conviene tomar trigo. Luego hay otros procesos que pueden ser procesos asmáticos en niños. Bien, esto ya convendría desde luego asistir a un profesional TNDR que te hiciera una exploración, una valoración sindrómica y viéramos qué alimentos o qué tipo de masajes convendría dar. En los casos, por ejemplo, de tener una sinusitis, una congestión en los senos frontales, das un poquito de aceite normal, una gota o dos, una gota de esencia de ciprés, da una pequeña fricción, suele venir bien, suele descongestionar. Importante, si lo hacéis, por favor, mucho cuidado, muchísimo cuidado, que no caiga ni el aceite, ni mucho menos la esencia a los ojos. Por lo tanto, si lo hacéis ojos cerrados, para evitar ningún problema de ese tipo. Pero bueno, en principio un poquito de aceite normal, una gotita de esencia de ciprés y un masaje en la zona de los senos frontales suele descongestionarlos. En los casos ya de que tenemos inflamaciones en las zonas del cuello, con mucosidades, con ganglios inflamados, aquí el masaje TNDR hace maravillas. En pocas sesiones las mejorías son contundentes. Cuando nos encontramos con personas con líneas olorosas en toda la zona del cuello, que a la palpación se aprecia perfectamente ganglios linfáticos inflamados que generan una deficiencia de drenaje. En estos casos el masaje viene muy bien. Cuando nos encontramos con deficiencias de drenaje en los sistemas linfáticos, pueden congestiones a veces de oídos, congestiones de senos frontales, de zonas nasofaríngeas, y todo esto dificulta, por supuesto, la respiración física. Bien, también hay cuadros asmáticos que trabajando ciertos bloqueos en la esfera del tórax mejoran mucho. Pero bien, en cuanto al tema de respiración, ante el tema de la respiración, así que tener claro que tenemos dos problemas de origen respiratorio, los físicos y los psíquico-emocionales. Y estos psíquicos son los que en este momento más están dando problemas a nuestra población, a todas las personas en general. Y por lo tanto, aquí recordemos siempre, uno, cuando tenemos problemas respiratorios por miedo, la esfera del vientre, la respiración abdominal nos va a ser muy beneficiosa. Y cuando lo que tenemos es problemas de ansiedad, decíamos que la ansiedad es debido a que nos sentimos amados y reconocidos por el mundo que nos envuelve. Ahí hay un concepto muy interesante que llamamos la dignidad. Hay un libro que os invito a leer, Amor, Dignidad, los 4 complejos. Lo tenéis en papel, lo tenéis en internet gratis, como os apetezca, donde os ha de comprender cómo nuestra ansiedad psíquica es debido a este problema de no sentirnos amados y reconocidos. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos en sentirnos dignos por el hecho de existir. Amados por el hecho de existir, no tenemos que demostrar nada a nadie, a ningún dios, a ninguna persona. Somos perfectos como somos obras de arte. Y otro factor que es el miedo, claro, es el miedo a la inseguridad, qué va a pasar económicamente, socialmente, nos quitarán las mascarillas, no nos quitarán las mascarillas, seguiremos con ellas eternamente. Hay un miedo, hay una inseguridad. La inseguridad genera miedo. Por lo tanto, es normal que tengamos este proceso en este momento. Bien, le podría seguir hablando eternamente. Es un placer. Respira.
Hagamos algo práctico. Hemos dicho que la respiración, aparte de aportarnos oxígeno, mejora la circulación sanguínea y mejora el movimiento de nuestros órganos. Si llevas mucho tiempo sentado, que la sangre se para, los órganos no se mueven, te invito a hacer esta siguiente práctica respiratoria. Para ello, lo primero que hacemos, andar golpeando sobre los talones, de esta forma, con el cuerpo relajado y blando. Esto, por un lado, nos permite movilizar la sangre. Y por otro lado, estamos movilizando todo el vientre, todos los intestinos. En esta posición, es un tiempo, un minuto, dos, lo que tu cuerpo te pida, para que sientas que la sangre se está moviendo. Y después, tranquilamente, permítete hacer respiraciones profundas. Expulsa todo el aire. Coge el máximo del aire y lentamente lo expulsas. Coge el máximo de aire. Siente como te hinchas como un globo, todo el vientre, el pecho, todo lo que es el cuerpo se llena de aire. Y sueltas. Así realiza varias respiraciones y si ves que tu cuerpo necesita, pasados unas respiraciones, vuelve otra vez a mover el cuerpo. Suelta todos los músculos y permite que la sangre se mueva, que todos los órganos del vientre se movilicen. Te va a sentar muy bien, te va a despejar el cerebro. Prueba. Esta forma de andar es ideal para los cuadros sindrómicos de atascamiento sanguíneo. Cuando está la sangre atascada, este ejercicio de andar de esta forma moviliza mucho más sangre, pero sobre todo nos prepara para hacer una potente respiración. Practica 2 minutos. Bueno, vamos a continuar. Sindrómica TNDR es adaptada a cada individuo. La recomendación sería que acuda a un profesional TNDR y se realice una valoración sindrómica para conocer cuál es su cuadro sindrómico. Por ejemplo, si presenta sequedad, un cuadro sindrómico de sequedad, la recomendación sería que tome leche de vaca y trigo porque le va a venir muy bien para su salud. En cambio, si presenta un cuadro sindrómico de humedad y de mucosidad, la recomendación sería evitar la leche de vaca y evitar el trigo y sus derivados. La TNDR también es individual y adaptada al cuadro sindrómico de cada persona. Aquí os presentamos 2 de las fórmulas del Dr. Cayo Martín Valencia tras 40 años de estudio en su consulta.
principios de la felicidad son 2 concretos y 2 abstractos. Entre los concretos tenemos el descanso, la alimentación acorde a tu cuadro sindrómico y entre los abstractos tenemos la sonrisa interior en todas y cada una de tus células y desear lo mejor a todo ser con el que te relaciones. Dignidad, impecabilidad. Lo único que yo puedo hacer, como yo, es mostrar, dar a los demás lo mejor de mí mismo. Actuar en cada momento y en cada instante de forma impecable, como me gustaría que la otra persona se hubiera comportado conmigo en caso contrario. Este comportamiento, esta forma de actuar, es lo que más nos hace ahorrar energía. O digamos, lo que menos energía nos gasta. Es como podemos tener más vida, más vitalidad, más energía. Y quizá para terminar, el último consejo. Una de las técnicas de meditación y de mayor equilibrio psíquico que considero es pasar largos tiempos, largos ratos dedicados a observar muy lentamente la inspiración y la expulsión. Inspirar y expulsar. Este ejercicio calma muchísimo la mente. Si por la noche no puedes dormir, ponte a inspirar profundamente y a expulsar profundamente. Y verás cómo la mente se calma. Si tienes pensamientos obsesivos que no te dejan parar, ponte a respirar lentamente. Coge mucho aire, expulsa mucho aire. Ante en tiempos. En la realidad, considero que esta práctica respiratoria es quizá de las prácticas más equilibrantes y que más nos hacen estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Un placer. A respirar.